Mañana fue concejal del Cantón Guayaquil, fue miembro de la Revolución Ciudadana. Aquí nos da una tarjeta, dice Octavio Villacreces Peña, arquitecto urbanista. Claro que sí. Está entregando, usted entrega como propaganda de circo aquí. Bueno, Octavio Villacreces en los estudios de la WQ. Quiero leer, Octavio, porque con esto quiero arrancar un tema que está calientito y tiene que ver con la seguridad aquí en Guayaquil. Después vamos a hablar también del movimiento que ustedes ya fueron a escribir a la delegación electoral. Ya les colocaron ahí un visto bueno, pueden ir a recoger las firmas, pero ya vamos a esto. Dice Rodolfo Ala. Saludos a todos. Portar arma no será la solución porque te dan permiso para portar arma, pero no permiso para matar a un delincuente. Si no, pregunte a algunos policías cómo les cambió la vida por matar a algún delincuente. Bienvenido a la WQ, Octavio Villacreces Peña. Muy buenos días. Gracias, William. Buenos días con todos los que nos escuchan. Gracias, William, por la oportunidad de regresar a los medios de comunicación después de un periodo largo de haberme mantenido, como dicen en las redes sociales, en modo avión. El tema es profundamente grave y lo conozco de cerca y en varias latitudes. Lo último que yo hice como trabajo fue ser cónsul en la ciudad de Río de Janeiro. Cónsul de Ecuador en Brasil, pero en la ciudad de Río de Janeiro. Y conozco perfectamente el caso urbano de Río y algunas ciudades más de Brasil. Y Río de Janeiro se parece mucho, mucho a Guayaquil, ciudad donde existen 1020 favelas, donde los niños de 10, 12, 13 años, la mayoría en las zonas de las favelas, aspiran a portar un arma. Y su, digamos, años de vida no pasa de los 30, 35 años en las zonas de las favelas, por el tema que todos conocemos, es la marginalidad y el tema de la droga. El portar un arma no es cuestión simplemente de jugar a los vaqueros. El portar un arma es un riesgo de ida y vuelta. Yo soy un tenedor de armas. Yo tengo un arma con mi autorización correspondiente, pero créame que estoy en el proceso de venderla. ¿Por qué? Porque yo no sabría, sí, yo probablemente reaccionaría mal si alguien entra a mi domicilio y estoy autorizado de defenderme y podía tener una vida a mi cargo. ¿Sabes qué? No quisiera enfrentarme a aquello. Pero es que la delincuencia no está entrando a las casas, en la mayoría. Lo que la delincuencia te está asaltando es en las calles. Estás en un comedor o un restaurante, papá, te asaltan. El sicariato. De acuerdo. Todo eso es... pero obviamente en el sicariato tenemos que separar porque se dice que el 70% de las muertes se debe a la droga, que es otro tema también para analizarlo en el futuro. Hace algunos años atrás, le comentaba yo a Cintia Viteri cuando ella era asambleísta, que tenía una denuncia al respecto de lavado de dinero. Y no se sabía exactamente por qué era el tema del lavado de dinero. Entonces ella me dijo, mira, te voy a pasar un consejo sano que me pasó Jaime a mí. Y me dijo, cuando hay lavado de dinero, muchas veces hay detrás de eso droga. Y cuando hay droga, hay dedos que no les tiembla, digamos, no piensan si te quitan o no te quitan la vida. Porque cuando te entras en ese territorio de la droga, estás dispuesto casi que a hacer lo mismo, matar o ser muerto. Lamentablemente es así. Ahora, si analizamos estadísticamente quiénes están en las cárceles, lo digo con mucho pesar porque es muy triste para cualquiera estar perdido de la libertad. Yo no he perdido la libertad, pero sí he estado lejos de mi familia y es terrible. Imagino que estar preso es terrible.
el que llega a la cárcel no es precisamente ladrón de cuello y corbata. Eso iba a decir. No, es gente que ha nacido en los medios donde están todas las carencias, donde están todas las falencias, donde no tienes alcantarillado, donde no tienes servicios básicos, no tienes seguridad, no tienes recolección de basura, no tienes escuelas, no tienes centros de salud, o sea, no tienes casi que nada. Y en estos sectores populares de asentamientos urbanos no planificados, se cultiva sin querer queriendo, como dice el Chavo, se cultiva esta condición de vida. La juventud, los niños, no la mayoría, felizmente, entran al consumo de droga, entran al consumo de alcohol, cigarrillo y buscan ser el bacán de la película teniendo un arma. Y esta gente es la que está, al paso de los años, está prisionera. ¿Por qué? Porque en sus condiciones de vida se les presentó escenario. Ese escenario, además el escenario de la promiscuidad, el escenario de la prostitución, o sea, son condiciones de vida que se presentan en los sectores pericentrales, marginales, y son la gente que produce de alguna manera la inseguridad ciudadana. Tus ojos siempre se ubicaron en el marginado y a mí, yo soy testigo de aquello, en la concejalía. Siempre el tema fue viendo la periferia. Y dentro de eso, como movimiento que quieren hacer, a buscar las firmas, que es bastante difícil, para proyectarse como movimiento político, ¿siguen mirando ustedes la periferia? Sí, por supuesto, no solamente la periferia. Perdón, no solamente la periferia. La ciudad está hecha de centro, áreas pericentrales, áreas, por decirlo, regularizadas, donde tenemos casi que todo, pero la mayoría de la gente está en las zonas pericentrales y marginales. Y la idea que lleva este movimiento Todos Somos Guayaquil, la idea es que a futuro todos, gente que tiene aparentemente casi todo, que vive encerrada en su vivienda por la inseguridad ciudadana, que está en toda la ciudad. No solamente la inseguridad está en los territorios marginales, no, está en toda la ciudad. Entonces este movimiento apunta a que esta ciudad lleve y cambie en el tema de seguridad, que baje la inseguridad ciudadana, y eso es un tema estructural. No es un tema estrictamente municipal, pero el municipio sí es capaz de atender a las zonas que carecen de todo, llevar todos los servicios básicos, inclusive de la mano con el gobierno central, para que exista equidad, exista equipamiento urbano, salud, vivienda, seguridad, los UPC, y exista de alguna manera opciones para la población que reside en los sectores marginales, que trae esta mal llamada inseguridad ciudadana, que es un cinturón muy finito, que digamos como la línea ecuatorial, que está en la convivencia ciudadana. Nosotros apuntamos a que participen todos los ciudadanos. Se habla de que basta de que el ciudadano se crea ciudadano porque vive en una ciudad. Yo digo que no es suficiente. No es suficiente que tú pagues tus servicios básicos, que cumplas con tus deberes y obligaciones como ciudadano, sino que también es imprescindible que te bajes de ser espectador, que te bajes al territorio. ¿Y te conviertes en solidario? Y no, que te conviertas en coprotagonista y protagonista del quehacer urbano. La diferencia de esta propuesta es que el burgomaestre o la encargada, en este caso la alcaldía, por un hombre o una mujer, si no lo tiene, se provea de una gran oreja. Porque una de las condiciones de un político es, primero que nada, es escuchar. Y no solamente escuchar, sino que todos los planteamientos que salgan desde el territorio sean prioridades para la alcaldía. Ya, Octavio, vamos a hacer con Octavio lo que no hemos hecho en estos últimos tiempos. Vamos a hacer una pausa
para retornar unos 5 minutos más porque tengo varias preguntas. Eso pasa por venir a los tiempos también, Octavio Villacreces, para conversar. El tema de la ciudad, bueno, construirlo verticalmente, horizontalmente, las ciudadelas satélites, por dónde va, por dónde abona, qué está pasando. Ya lo trataremos con nuestro invitado de esta mañana, ex asambleísta y ex concejal de la ciudad de Guayaquil. Octavio Villacreces nos acompaña. Hay que agregar algo, aparte de haber sido asambleísta por el partido de Rafael Correa. No, ¿por qué? ¿Qué duele decir no, eso? No duele eso, pero hay que hablar con propiedad, mi querido William. ¿Por qué? Porque yo fui asambleísta por Alianza País. Ah, ya, pero bueno, ahora convertido en Revolución Ciudadana. No, bueno, claro, sí, ahora está convertido en Revolución Ciudadana. También fuiste concejal del Cantón Guayaquil. Por Alianza País. Algo que me estaba olvidando, Octavio Villacreces, son las 7:34 minutos, es que también fuiste cónsul en Río de Janeiro. Año 2018-2019, ¿no? Sí, señor. Tuve la deferencia, digamos, de ¿cómo se llama? La Espinosa, la ministra Espinosa, que era canciller, obviamente con la venia del ¿Tú fuiste parte con Lenín Moreno? Innombrable, el innombrable. Yo no fui parte felizmente, yo por cuestiones de trabajo acepté esa propuesta que me dio la oportunidad de trabajar 14 meses en Río de Janeiro. Antes de eso fui 5 meses gerente de Casa para Todos. Mira, cuando yo estaba en la asamblea el 2007 terminando, me llamó el ex innombrable, me llamó para que yo fuese ministro de Obras Públicas. Y yo le dije, gracias, cuenta con mi apoyo y cuenta con mi honestidad. Le digo, te garantizo con la vida de mis hijos que te voy a hacer quedar bien. Al otro día me llamó Mangas y me dijo que habían cambiado de planes y que yo me quedaba esperando. Me ofrecieron algo fuera. Y pregunté por Chile porque yo tengo una hija en Chile y 2 nietos. Entonces me dijeron, no, está ocupado con Homero Arellano. Pero para esos cargos de ministro no se necesita $1,500,000, $2 millones. Como alguna vez se dijo que un ministro, para ser ministro de Agricultura, se necesitaba tener plata y entregarle a alguien el dinero. No, en mi caso, primero que yo no he sido ministro. Bueno, dejemos eso a un lado, porque el tema de Guayaquil ¿quieres formar un partido político de Guayaquil independiente, no? Se llama Todos Somos Guayaquil. Todos somos Guayaquil. Independiente, sí. O sea, independiente es el movimiento. Siempre te he escuchado hablar de tu Guayaquil. Y uno de los temas es que la ciudad debe construirse verticalmente que construir ciudades satélites. Eso no es un sine qua non. La ciudad se expande y crece de las dos formas, horizontalmente. ¿Pero qué conviene en la actualidad para Guayaquil? Eso depende de la visión urbana de el administrador de la ciudad. ¿Y tú qué piensas? Que Guayaquil se ha administrado mal hace mucho tiempo. Ha habido aciertos, pero ha habido muchos desaciertos. Y no solamente en el gobierno de Febres Cordero, hasta estos días, hacia atrás. Guayaquil casi que ha carecido de planificación urbana. Entonces, cuando yo era estudiante, allá por el año 74, se hablaba de que Guayaquil era una gota de aceite en el agua. ¡Ploc! ¿Qué significa eso? Que la ciudad crece sin forma, sin criterio. Y de paso, en manos de políticos o politiqueros. Comencemos entonces por Asad Bucaram, pues. Por supuesto. Por Asad Bucaram, porque lo que no se planificó en el sur, creo que 10 sucres valía el metro cuadrado. 10 sucres se le puso desde el Congreso. Ajá. Desde el Congreso se le puso un precio a la marginalidad del sur. Claro, porque el sur fuera otra cosa si no hubiera tanta invasión o hubo tanta invasión. Yo no le llamo invasiones, yo le llamo asentamientos no necesidades, planificados. pongamos. Mira, ya. Ahora, cuando tú creas un polo de desarrollo, que es uno de los componentes del urbanismo, o creas el acto urbanizador, que fue el puerto marítimo de Guayaquil, que se peleó si se lo ponía en la isla del Frente o a donde quedó. Obviamente,
la ciudad apunta, es atraída de una u otra forma, es atraída al crecimiento hacia allá. Y se llevó desde el Malecón, que era el puerto de Guayaquil, se llevó al sur, al puerto marítimo. Guayaquil se expandía sine qua non hacia allá. Pero no había planificación para que se produzca esta expansión planificada. Entonces lo que termina siendo es a la larga, una planificación informal, porque obligada, porque primero llega el asentamiento o llegan las personas y con el paso de los años, y todavía hay sectores de Guayaquil, o sea, zonas del sur del Guasmo, que no tienen alcantarillado de aguas lluvias. Estamos hablando de Bucarán, de la asamblea o del Congreso que le puso 10 sucres el metro cuadrado a terrenos de un señor X Marcos, algo así. Sí, de los Guasmos. Eso es como ejemplo, pero el primer asentamiento que tiene Guayaquil es al oeste, en la parroquia Febres Cordero. Hacia allá va en la época de la dictadura. Se expandió en los años 70 hacia el oeste. Esos asentamientos y en algo de Mapasingue, que tenemos aquí cerquita, en la parte de Mapasingue Bajo. Así creció Guayaquil con una informalidad impresionante y a partir del año 92, donde se recupera, por decir algo, de alguna manera, el autoestima en Guayaquil con el ingeniero Febres Cordero, no cambia la cosa. Octavio, ¿cuáles son las necesidades de Guayaquil este momento? Una, vamos a coincidir todos, que es tener seguridad, que no la tenemos, que brincamos, que estamos asustados. Otra puede ser, que para mí es necesario solucionar el tema de la transportación masiva del ciudadano. Sí, por supuesto. ¿Cómo se puede hacer? ¿Construir un metro? Un metro. Yo soy de esa idea. Río de Janeiro, que está al pie del mar, tiene metro. Ajá. Nueva York, que está al pie del mar, tiene metro. Sí. Pero aquí no ha habido la decisión política. Dicen porque estamos al nivel del mar. Te estoy diciendo, Río de Janeiro está al pie del mar. Sí. Eso se puede. El tema es que no ha habido decisión política. No es muy arenoso la tierra de Guayaquil para que tenga complicaciones, aunque dicen también que hay otros sistemas para poder hacer los túneles. Verás, la ciudad de Salvador de Bahía está al pie del mar. Fue la primera capital de Brasil. Está al pie del mar y tiene metro. O sea, no es cuestión solamente del terreno, porque en eso el tema de ingenierías civiles son capaces de hacer maravillas. O sea, se puede. Que si cuesta, claro que todo cuesta, pero hay que ver cómo sumo. O sea, en lugar de haber invertido en lo que invertí en la transportación pública de hace tiempo, cuando apareció la metrovía, en lugar de invertir en la aerovía... ¿Tú hubieses invertido un metro? Pero por supuesto, pues. Pero por supuesto. Sabes que yo soy de esa idea. Entonces años vengo compartimos la idea años. del metro. A tu presidente Rafael Correa le dije alguna vez, y él dijo, bueno, pues hablemos con el alcalde, que el alcalde proponga para ver qué hacemos. Tenemos que hacer una salida, porque aparte de la metrovía tiene que haber una transportación masiva. No puede ser que el ciudadano siga andando o siga trasladándose como sardina en lata. Escúchame, cuando Febres Cordero fue presidente del Ecuador, contrató un estudio a los japoneses para el transporte fluvial de Guayaquil. Yeah. Y salió un estudio. Ya hace tiempo. Sí, hace tiempo salió un estudio. No es que es de ahora la idea. No, del transporte fluvial, no. Eso es lo consecuente. Una ciudad, un puerto que ha crecido a la veda del río, no lo utilice para su transporte, es poco inteligente. Por lo menos, eso es poco inteligente. Pero el plan arrojaba 11 estaciones de hormigón armado. Se hicieron 3 de madera o 5 de madera. En el gobierno de Borja... Que está a la altura uno por Novoa. Por el terminal terrestre hay uno que no se utiliza. No se utilizó. No se utiliza. Bueno, sí. En el gobierno de Rodrigo Borja se hicieron los terminales fluviales, 5 muelles, pero de madera. Y hicieron unas lanchas de transporte
que no era como el diseño demandaba, hicieron 3 lanchas mal construidas que no terminaron funcionando y creo que se las donaron a Bahía. Y después aparece el otro gobierno social cristiano y decide que no es el transporte fluvial, sino que se va a la metrovía. Buenos días. Miami es pura arena y tiene tren elevado. Y como dice su entrevistado, todas esas ciudades tienen metro y están al pie del mar. Miami también nombra. Yo no estoy inventando. Así es. Miami también nombra. Así es. Así es. En todo caso, Guayaquil puede tener... Ahora, tú me preguntabas con respecto a lo horizontal o lo vertical. Sí. Cuando tú tienes una visión mercantilista, y lo digo con todo respeto, ¿Te lo hace horizontal? la hace horizontal. Claro. ¿Por qué? Porque vendes, porque quieres vender, porque tienes inmobiliaria, por todo eso. ¿Ya? Sí, señor. Y la gente quiere esa comodidad, pero se va abriendo mucho espacio y ahí va teniendo problemas la alcaldía. Porque te van exigiendo más y como con ciudades satélites tiene que invertir más. Y se le va el presupuesto, pues, Sí, señor. en alcantarillado y todo lo que conlleva. Sí, señor. Y al auspiciar asentamientos poblacionales no planificados, se produce un lastre en la economía del municipio. Pero es una política. ¿Por qué? Porque el lucro está en transformar el suelo rural en urbano. Chongón. Por ejemplo. O la Aurora. Sí. O Paradaule. después de la perimetral. Tú sabes que la perimetral fue un polo de desarrollo que en esa época, en el 87, 5 notables decían que iba a ser un muro de contención del crecimiento de la ciudad. Yo decía en radio, no, en partes puede funcionar, pero en otras partes será un cinturón de miseria. Al respecto de eso, al respecto del crecimiento horizontal y vertical, esta administración social cristiana que viene desde el año 92 no ha hecho nada. Ha impulsado la expansión urbana de manera horizontal y dejando en desmedro subutilizada mucha infraestructura sanitaria que tiene el casco de Guayaquil. Tú bien puedes hacer, yo hice un boceto de proyecto en la zona del cementerio hacia el sur, toda esa zona que está con el ¿Tú paso hablas de elevado. canales? No, ¿Canales? no, estoy hablando de unas 24 manzanas ¿De dónde? de la zona norte de Guayaquil, casco Perdón, central. Perdón. Si tú, hay obras municipales que agreden a la ciudadanía y agreden a la plusvalía de los habitantes. Les haces unos pasos elevados en la época de Hanna, tú vas a recordar, ¿no? Y a esa gente le matas porque le pones el paso elevado en el balcón de la casa. ¿Quién compra ese terreno? ¿A quién le vende? Y de paso, como dijo el exalcalde de Bogotá, debajo de los pasos elevados se producen en algunos sectores meaderos. Meaderos, sí. Es terrible, es terrible. Mendicidad. Entonces, ese sector que está deprimido, que no tiene futuro, ¿no? Debería ser una especie de fideicomiso, por decirlo de alguna manera, que donde van a participar varios actores y transformarse en un gran bloque de torres, crecimiento vertical, ¿ah? Alejarse un poco de los pasos elevados y darle infraestructura, equipamiento urbano alrededor para que se use toda esa infraestructura de servicios básicos que tiene el sector norte de Guayaquil. Octavio Viacreces, gracias por comparecer aquí. Seguiremos invitándote para seguir hablando aquí. El agradecido soy yo. Quiero que sepa la ciudadanía que estamos empeñados en hacer un movimiento guayaquileño, porque el principal problema que tú tocaste en antes, y hay que decirlo, Guayaquil en la pandemia, pagó en la pandemia por la insalubridad que campea en Guayaquil. No solamente porque la pandemia estaba en el mundo. Pero también tuvo la fortaleza para salir adelante. No, para salir. Eso se llama... Tuvo la fuerza. Claro, eso se llama fuerza, pero ¿cómo se cayó? Hay el 45% de la población de Guayaquil que no tiene aguas lluvias, digamos, colectores de aguas lluvias. Ahí está el charco, donde está el mosco, el dengue, el zika, el chikungunya. La gente caminó a los centros de salud. Octavio, no sé, pero yo tengo en mi mente que hubo un tremendo aguacero en pandemia. Como y siempre. cuando hubo esos tremendos aguaceros que se inundó la ciudad, es como que se lavó la ciudad. Y ahí comenzaron a bajar los niveles de contagio del virus. Ñaño, yo te puedo respetar lo que estás diciendo, pero ¿qué queda después de que baja la lluvia? Lodo, Sí. el limo, y después se seca y Seguiremos vuela y hablando. se convierte en heces en polvo.
Siempre un placer, Octavio, Gracias. hablar contigo. Gracias. Octavio Villacreces Peña, hablando aquí en la WQ.